Hola colegas de la ruta, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Rincón en el Camino. Hoy les traigo algo diferente. Pónganse cómodos, ajusten el asiento y prepárense para escuchar 3 historias reales que nos demuestran que, a veces, la carga más pesada no es la que llevamos en el remolque, sino la que cargamos en el corazón. Son 3 relatos de traición y verdades amargas que salieron a la luz entre kilómetros y soledad. Historias que les aseguro no dejarán a nadie indiferente. Pero antes de arrancar, les pido un pequeño favor. Si valoran este contenido, denle un buen me gusta al video. Y lo más importante, dejen su propia historia en los comentarios. Los leo siempre. Y sus vivencias pueden ser la base de nuestros próximos videos. Gracias por estar ahí. Y ahora sí, tengan un buen viaje y una excelente escucha. Todo empezó hace casi 10 años, cuando la ruta todavía era para mí un mapa de promesas y no de cicatrices. Mi esposo, Mateo, y yo no éramos solo una pareja. Éramos un equipo con un plan maestro. Él ya era camionero y yo trabajaba en una oficina que me asfixiaba, mirando por la ventana y soñando con horizontes que no terminaran en paredes de hormigón. Una noche, bajo el calor de nuestra cocina y con el olor del café recién hecho, pusimos todas nuestras facturas sobre la mesa y tomamos la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Yo también sacaría mi licencia de carga pesada. No lo hicimos solo por el dinero, aunque lo necesitábamos. Lo hicimos por nosotros. Queríamos pagar nuestra casa, queríamos viajar juntos por el continente, queríamos ser dueños de nuestro propio destino y no esclavos de un horario de 9 a 5. Recuerdo perfectamente el día que compramos este camión. Mi gigante de 18 ruedas, que hoy es mi único refugio, estaba reluciente bajo el sol de la tarde. El cromo brillaba tanto que dolía mirar, y el olor a cuero nuevo y diésel en la cabina me parecía el perfume más exquisito del mundo. Lo bautizamos juntos, riendo como niños, rompiendo una botella imaginaria contra el parachoques metálico, mientras la luz dorada del atardecer nos envolvía. Por nuestro futuro, dijimos al unísono, convencidos de que nada podría detenernos. Esa noche, mientras celebrábamos en una gasolinera perdida en medio de la nada, brindando con vasos de plástico, me sentía la mujer más poderosa y afortunada del mundo. Tenía al hombre que amaba a mi lado, una fe inquebrantable en nuestro amor y una herramienta de acero que nos daría la libertad que tanto buscábamos. En aquel entonces, con el corazón lleno de esperanzas, no tenía ni la más remota idea de que esa misma libertad se convertiría, paso a paso, kilómetro a kilómetro, en mi celda de soledad más amarga y profunda. Pasaron los años y el ritmo hipnótico de la carretera se convirtió en mi latido natural, en la música de fondo de mi existencia. Los días se transformaron en semanas interminables lejos de casa, y mis manos, que antes eran suaves y cuidadas, se llenaron de callos y pequeñas cicatrices por el roce constante del volante y el metal frío de las herramientas. Mis ojos aprendieron a leer el lenguaje secreto del asfalto bajo las tormentas más feroces, descifrando el peligro en el brillo del pavimento mojado, mucho mejor de lo que jamás pude leer las líneas de cualquier libro de romance. Pero a pesar del agotamiento físico que calaba hasta los huesos, de las noches solitarias durmiendo en literas estrechas que olían a soledad y de las comidas rápidas en paradores ruidosos, no me importaba. Cada viaje por la Ruta 9 era un ladrillo más para nuestra casa, una cuota más de nuestra tranquilidad futura, un sacrificio que aceptaba con una sonrisa porque creía que Mateo hacía lo mismo por mí. Nuestra comunicación era constante, o al menos
Eso era lo que mi corazón quería creer. Hablábamos por radio cuando la señal lo permitía, por FaceTime en las paradas nocturnas, y nos enviábamos cientos de mensajes rápidos de «Llegué bien» o «Ya salgo a ruta». «Te extraño, mi nena, la casa se siente vacía sin tu risa», me decía él con esa voz cálida que siempre lograba calmar mis nervios tras un día difícil cruzando la montaña o lidiando con el tráfico pesado. Yo, sentada en la cabina con el cuello rígido, la espalda dolorida y un café que ya sabía a metal de tanto recalentarlo, sonreía frente a la pequeña pantalla del teléfono y le prometía que pronto, muy pronto, estaría de vuelta en sus brazos para recuperar el tiempo perdido. Confiaba ciegamente, con esa fe absoluta que solo se entrega a quien crees que es tu otra mitad. Porque en esta profesión de distancias y silencios, si no puedes confiar plenamente en la persona que te espera en casa, el camino se vuelve demasiado peligroso, casi insoportable. La confianza era mi copiloto invisible, el que me mantenía despierta en las madrugadas más oscuras y el que me daba fuerzas para seguir cuando mis músculos ya no querían más. La noche del incidente, la Ruta 9 parecía un escenario sacado de una película de terror o de una de esas leyendas que los viejos cuentan para asustar a los novatos en las paradas de descanso. Una niebla espesa, blanca y casi sólida se arrastraba pesadamente por el asfalto, envolviendo mi camión como un sudario frío. Apenas podía ver las luces traseras del vehículo que iba delante de mí, que parpadeaban como luciérnagas moribundas en la oscuridad. Estaba exhausta, el cuerpo me pesaba como si estuviera hecho de plomo, pero el corazón me latía con una rapidez inusual. Me faltaban solo 3 horas para llegar a casa. Había logrado adelantar la entrega en el puerto y sin decirle nada a Mateo, decidí conducir un turno extra para darle una sorpresa. Me imaginaba entrando en silencio, dejando las botas en la entrada para no despertarlo, preparando su café favorito y sorprendiéndolo con un beso antes de que saliera el sol. Mi teléfono estaba sincronizado con el sistema inteligente del camión, proyectando cada notificación en la pantalla gigante del tablero para que yo no tuviera que apartar la vista del camino traicionero. De repente, el silencio sepulcral de la cabina, solo roto por el rugido constante del motor y el siseo monótono de los limpiaparabrisas, fue interrumpido por el agudo ping de una notificación. Una foto y un mensaje aparecieron de golpe en el panel central, con un brillo tan intenso que me obligó a mirar, aunque mis instintos me decían que no lo hiciera. No era un mensaje directo para mi teléfono. Mateo, en un descuido fatal, había dejado abierta su cuenta personal en el iPad que compartíamos para las rutas y que yo llevaba conmigo en la cabina. Lo que vi en esa pantalla, en medio de la soledad absoluta de la Ruta 9, hizo que mis pulmones se olvidaran instantáneamente de cómo procesar el aire. Sentí como si el camión se hubiera quedado sin frenos en una bajada infinita. El mundo se congeló en un instante eterno. En la pantalla, con una nitidez que hería la vista, vi una fotografía de nuestra propia habitación. Las cortinas de lino que yo misma elegí con tanto cuidado, la lámpara de luz cálida que compramos juntos en aquel viaje de vacaciones, y en nuestra cama, la misma que yo pagaba trabajando 16 horas diarias bajo el sol abrasador y las nevadas implacables, estaba él. Pero no estaba solo, estaba con una mujer que yo consideraba mi hermana de vida, mi mejor amiga, la que me llamaba cada tarde para preguntarme, fingiendo preocupación, cómo iba mi viaje y si ya había comido. El mensaje debajo de la foto, escrito con una frialdad que me desgarró el alma, decía:
Qué suerte que hoy le tocó ruta larga y está lejos. Tenemos la casa entera para nosotros solitos. Sentí un frío repentino que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la cabina. Era el hielo de la traición perforándome el pecho, un dolor tan agudo y físico que mis manos empezaron a temblar violentamente sobre el volante de cuero. El camión, esa bestia de 40 toneladas que yo dominaba con un solo dedo, incluso en las peores curvas, empezó a zigzaguear peligrosamente sobre el asfalto mojado. Tuve que usar cada onza de mi fuerza de voluntad para no perder el control total y estrellarme contra el guardarraíl de la autopista. Frené en el arcén con un chirrido de neumáticos que resonó como un grito en el vacío de la noche. Me quedé allí sentada, en un silencio sepulcral, mirando fijamente la pantalla mientras el sonido rítmico de los limpiaparabrisas rascaba el cristal, como si intentaran limpiar desesperadamente una mancha de suciedad que ya se había instalado para siempre dentro de mi alma. En ese momento, la Ruta 9 dejó de ser un camino para convertirse en el escenario de mi naufragio personal. Con los dedos entumecidos y el corazón martilleando contra mis costillas, agarré el teléfono con una mezcla de náuseas y una rabia fría que nunca había sentido. Necesitaba escuchar su voz, necesitaba darle la oportunidad de decir la última mentira, de ver hasta dónde era capaz de llegar su cinismo antes de que todo terminara para siempre. Le marqué. Él respondió al segundo tono, con esa voz tranquila, relajada y casi seductora, la voz de un hombre que se siente absolutamente seguro en su engaño, protegido por los 1000 kilómetros que nos separaban. «Hola, mi amor, ¿sigues en la carretera? ¿Va todo bien con la carga?», me preguntó, fingiendo una preocupación que ahora me resultaba repulsiva, casi tóxica. Se me escapó una risa amarga, un sonido seco que rápidamente se convirtió en un sollozo ahogado que intenté tragarme a la fuerza. Le dije, con la voz más fría que el viento que baja de la sierra en pleno invierno, que mirara su iPad, que viera la notificación de lectura que acababa de enviarle mi sistema de navegación en tiempo real. Hubo un silencio absoluto del otro lado de la línea, un silencio denso que confirmó cada maldito píxel de esa fotografía que seguía iluminando la cabina. No hubo excusas inmediatas, no hubo gritos desesperados de inocencia, solo el sonido de su respiración agitada y el ruido metálico de alguien moviéndose rápidamente en el fondo, probablemente intentando ocultar lo inocultable. Colgué sin esperar una sola palabra más, porque no había explicación en este mundo que pudiera borrar lo que mis ojos habían visto. Tiré el teléfono contra el asiento vacío del copiloto y me abracé al volante, hundiendo la cara en mis manos. Me sentí más pequeña, más frágil y más perdida que nunca frente a la inmensidad de la Ruta 9, rodeada de oscuridad absoluta, sabiendo con una certeza aterradora que el hogar al que tanto deseaba volver con amor simplemente ya no existía. No volví a casa esa noche, ni la siguiente. Me quedé allí, viendo cómo el amanecer teñía de gris la Ruta 9, sintiendo que cada minuto que pasaba era una frontera que ponía entre mi pasado y mi presente. Entregué la carga en el puerto con una eficiencia mecánica, moviéndome como una autómata. Firmé los papeles con la mano firme, aunque por dentro era un manojo de nervios destrozados, y volví a subir a mi cabina sin mirar atrás. Mateo me llamó cientos de veces, me envió mensajes suplicando perdón, diciendo que fue un error momentáneo, que se sentía solo, que no significaba nada. Para mí, ese hombre ya no era nadie, era solo un eco lejano de una vida que ya no me pertenecía. Me di cuenta, con una claridad que me heló la sangre,
de que mi verdadero hogar no eran esas 4 paredes de ladrillo compradas con sudor y engaños, sino esta cabina que nunca me ha fallado y este motor que siempre responde a mi llamado con la misma lealtad. La Ruta 9 me quitó una venda de los ojos de la manera más dolorosa y brutal posible, pero también me dio una libertad que nunca supe que tenía. Hoy, mientras veo el sol nacer sobre el horizonte infinito, pintando el cielo con tonos de fuego y oro, me siento extrañamente ligera, como si me hubiera quitado un peso de toneladas de encima. El dolor sigue ahí, por supuesto. Es una cicatriz profunda que me acompañará en cada viaje, pero ya no me asfixia, ya no me impide conducir. He bloqueado su número, he borrado sus fotos y he subido el volumen de mi música favorita para que llene cada rincón de mi gigante de acero. He aprendido que una mujer que puede dominar una bestia de 40 toneladas en medio de una tormenta ciega puede sobrevivir a cualquier corazón roto. Esta es mi ruta ahora. El asfalto es mi único confidente y yo soy, por fin, la única dueña de mi propio destino. Dicen que los camiones tienen alma y que a veces ellos saben que algo anda mal mucho antes que nosotros. Llevaba 3 días seguidos en la ruta, cruzando la inmensidad de la Ruta 9 con un cargamento de maquinaria pesada que parecía pesar más de lo normal. Mi plan era simple: terminar la entrega, descansar unas horas en un parador y luego conducir toda la noche para llegar a casa el viernes por la tarde, justo a tiempo para el cumpleaños de mi hija menor. Había ahorrado durante meses para comprarle esa bicicleta que tanto me pedía por videollamada cada vez que me veía con los ojos rojos de tanto asfalto. Pero el destino, o quizás mi viejo Scania, tenían otros planes para mí. Eran las 2 de la mañana cuando sentí ese tirón metálico que a todo camionero le hiela la sangre. Un ruido seco, un chirrido de engranajes que se rinden, y de repente, el tablero se iluminó como un árbol de Navidad. Me quedé tirado en el arcén, en medio de la nada, rodeado por la oscuridad absoluta del campo. Bajé de la cabina, con el frío de la noche golpeándome la cara, y al abrir el capó, el olor a aceite quemado me dio la noticia. No iría a ninguna parte. La transmisión se había despedido. En ese momento, solo sentí una frustración inmensa, una rabia sorda contra la máquina. Llamé al auxilio, pero me dijeron que tardarían horas. No podía esperar. Algo dentro de mí, un presentimiento extraño que confundí con urgencia de padre, me decía que debía llegar a casa esa misma noche, costara lo que costara. Dejé el camión bajo la custodia de un colega que pasaba por allí y, por primera vez en 15 años, me subí como pasajero en la cabina de otro, desesperado por acortar la distancia que me separaba de mi familia. El viaje de regreso fue una experiencia extraña, casi irreal. Sentado en el asiento del acompañante de un camión que no era el mío, veía pasar los kilómetros de la Ruta 9 desde una perspectiva que no conocía. El chofer que me levantó era un muchacho joven, lleno de energía, que hablaba sin parar sobre sus planes y sus sueños, recordándome a mí mismo cuando empecé en este oficio, hace ya tantas lunas. Yo apenas le contestaba con monosílabos. Mi mente estaba en otro lugar, proyectando imágenes de mi llegada. Me imaginaba la cara de sorpresa de mi esposa, Carmen, al verme entrar por la puerta 2 días antes de lo previsto, y la alegría de mi pequeña al ver que papá no solo había llegado, sino que tenía el regalo escondido en el maletero de mi vieja camioneta que me esperaba en el depósito. A medida que nos acercábamos a mi ciudad, una inquietud pesada empezó a instalarse en mi estómago, un nudo que no podía soltar. Intenté llamar a Carmen varias veces para avisarle que estaba en camino, pero el teléfono daba tono y luego saltaba al buzón de voz. «Estará durmiendo», me decía a mí mismo para calmar los nervios. O quizás se quedó sin batería cargando los dibujos de la niña.
pero el silencio del otro lado de la línea se sentía denso, casi premonitorio. Miraba por la ventanilla las luces de los paradores que pasaban volando y sentía que el tiempo se estiraba como un chicle. El joven conductor me miró de reojo y me preguntó si me sentía bien. Dijo que me veía pálido bajo la luz tenue del tablero. Le mentí diciendo que era solo el cansancio de los días acumulados, pero la verdad era que el aire dentro de esa cabina ajena se me estaba acabando. Estaba a solo 1 hora de mi casa, y por primera vez en toda mi carrera sentía que la carretera no me llevaba hacia mi hogar, sino hacia un precipicio que no podía ver, pero que podía oler en el viento frío de la madrugada. Llegué a la entrada de mi barrio cuando el reloj marcaba las 4 de la mañana. El joven colega me dejó en la esquina, dándome un fuerte apretón de manos y deseándome suerte. Me quedé solo en la calle desierta, con mi bolso al hombro y el sonido de mis propias botas resonando contra el pavimento frío. La casa estaba a oscuras, o al menos eso parecía desde lejos. Mientras caminaba, sentía que cada paso pesaba 1 tonelada. Al llegar frente a la puerta, noté algo que me hizo detener de golpe. La camioneta de mi mejor amigo, el que siempre me cubría las rutas cuando yo no podía, estaba estacionada a media cuadra, oculta bajo la sombra de unos árboles. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero intenté convencerme de que quizás se le había averiado y la dejó allí, o que había pasado a saludar y se había quedado charlando con Carmen. Saqué mis llaves con cuidado, tratando de no hacer ruido. Quería que mi entrada fuera perfecta, esa sorpresa que habíamos planeado en mi mente durante cientos de kilómetros por la Ruta 9. Introduje la llave en la cerradura y giré el pomo lentamente. La casa olía a limpio, a ese perfume que ella siempre usaba cuando íbamos a salir a cenar, un aroma que no encajaba con la madrugada de un jueves cualquiera. El silencio era absoluto, pero era un silencio artificial, de esos que esconden algo que respira al otro lado de la pared. Pasé por la sala, viendo los juguetes de mi hija ordenados en un rincón, y me dirigí hacia nuestra habitación. El nudo en mi estómago ya no era una inquietud, era una certeza física. Antes de tocar el picaporte de la puerta principal, escuché un susurro, una risa ahogada que conocía demasiado bien, y el sonido de alguien moviéndose con confianza en el lugar que yo consideraba mi santuario. En ese instante, supe que el camión no se había roto por casualidad. Se había roto para traerme de vuelta a una realidad que me iba a destruir. Abrí la puerta de un solo golpe, sin pensar, dejando que el pomo chocara contra la pared con un estruendo que pareció sacudir los cimientos de la casa. La luz de la luna entraba por la ventana, lo justo para iluminar lo que mis ojos se negaban a procesar. Allí, en mi cama, la que yo había comprado con el sudor de 1000 rutas interminables, estaba Carmen. Y a su lado, mi mejor amigo, el hombre al que yo le confiaba mis problemas, el que conocía cada una de mis angustias en la carretera. El silencio que siguió fue más ruidoso que el motor de mi Scania a máxima potencia. Sus ojos se abrieron con un terror puro, esa mirada de quien es atrapado en el acto más vil. No hubo palabras de perdón, ni gritos, solo una parálisis absoluta. Me quedé en el umbral, sintiendo cómo la sangre se me congelaba en las venas. Vi mi ropa tirada en una silla, vi el regalo de mi hija en la mesa de noche, aún sin envolver, y sentí una náusea tan fuerte que tuve que apoyarme en el marco de la puerta. Mi amigo intentó balbucear algo, una excusa patética que se quedó a mitad de camino, mientras Carmen se cubría con las sábanas, sin poder sostenerme la mirada. En ese momento no sentí ganas de gritar ni de pelear. Sentí un vacío negro, un abismo que se tragaba cada kilómetro que yo había conducido pensando en ellos, cada noche que pasé despierto para que a ellos no les faltara nada. El hombre que entró por esa puerta lleno de amor y ganas de dar una sorpresa,
murió en ese preciso instante. Lo que quedó allí parado era solo un cascarón vacío, un camionero que acababa de descubrir que su puerto seguro era, en realidad, un nido de serpientes. No saqué a nadie a gritos de la casa, aunque el alma me ardía por dentro. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina, sentándome en la misma silla donde meses atrás planeamos el futuro. Escuché el murmullo de ellos vistiéndose a toda prisa, el sonido de los pasos avergonzados de quien ya no tiene dignidad. Carmen entró en la cocina minutos después, con los ojos rojos y el cabello revuelto, intentando articular esa frase que todos los traidores dicen: no es lo que parece. Pero sí era lo que parecía. Era exactamente lo que parecía. Años de mi vida tirados a la basura en nombre de una lealtad que solo existía de mi lado. Le pregunté desde cuándo, con una voz que ni yo mismo reconocí, una voz seca como el desierto. Ella no respondió con palabras, solo con un silencio que lo decía todo. Había estado viviendo una mentira mientras yo contaba los minutos para volver a verla desde la cabina de mi camión. Mi amigo salió de la habitación sin siquiera mirarme, escapando como una rata por la puerta trasera. Me quedé solo con ella, rodeado de las paredes que yo mismo había pintado, de los muebles que cargué con mis propias manos. Le dije que se fuera, que se llevara lo que necesitara, pero que para cuando el sol terminara de salir sobre la Ruta 9, yo no quería ver ni rastro de su traición en mi casa. No hubo llanto de mi parte. El dolor era demasiado profundo para lágrimas. Solo sentía una fatiga extrema, una fatiga que no se cura con dormir 10 horas. Era el cansancio de un hombre que descubre que ha estado conduciendo hacia un espejismo durante media vida. Mientras la veía empacar en silencio, entendí que el Scania no se había roto por mala suerte. Se había roto para salvarme de seguir viviendo en una farsa que me habría consumido por completo. Cuando los primeros rayos del sol empezaron a colarse por la ventana de la cocina, la casa ya estaba vacía. No quedaba nada de ella, ni de la ilusión que me mantuvo vivo durante tantos años de asfalto. Me quedé un rato sentado en el silencio, escuchando el despertar del barrio, ese sonido cotidiano que ahora me resultaba ajeno, casi hostil. Agarré mi bolso, cerré la puerta con llave y caminé hacia la parada de autobuses sin mirar atrás ni una sola vez. No sentía odio, sentía una extraña y gélida paz, la paz de quien ya no tiene nada que perder porque ya lo perdió todo en una sola madrugada. Mi destino era claro: volver a la Ruta 9, recuperar mi camión y perderme en el horizonte. Días después, cuando mi Scania estuvo reparado y volví a sentir el rugido del motor bajo mis pies, entendí la lección más dura de mi vida. La carretera nunca te miente. Si hay una curva peligrosa, te lo avisa con una señal. Si el motor falla, te lo dice con un ruido. El asfalto es honesto, cruel a veces, pero siempre previsible. Los seres humanos, en cambio, pueden sonreírte mientras te clavan un puñal por la espalda a 1000 kilómetros de distancia. Hoy, mientras cruzo la inmensidad del paisaje argentino, sé que mi verdadera familia es este volante de cuero gastado, y mi único hogar es la cabina que me protege del frío. La traición me dejó una cicatriz que no se borra con ningún viaje, pero también me dio la libertad de saber que ya no espero a nadie, y por lo tanto, nadie puede volver a fallarme. Mi ruta sigue, el sol vuelve a salir, y mientras haya diésel en el tanque y asfalto bajo mis ruedas, seguiré adelante, solo, pero finalmente libre. Durante 15 años, mi vida no se medía en horas, sino en kilómetros ajenos. Yo era la mujer que esperaba, la que mantenía la casa impecable, la que tenía la cena caliente y la que tachaba los días en el calendario esperando el regreso de Carlos. Él era mi héroe del asfalto, el hombre que se enfrentaba a las tormentas y a la soledad de la Ruta 9 para que a nuestros hijos y a mí no nos faltara nada.
Cada vez que su camión asomaba por la esquina de nuestra calle, mi corazón saltaba de alegría. Yo lo ayudaba a bajar sus bolsos, le preparaba el baño y escuchaba con fascinación sus historias sobre paisajes lejanos, amaneceres en la cordillera y la camaradería entre choferes. Para mí, Carlos era un libro abierto de honestidad y sacrificio. Mi papel era secundario y yo lo aceptaba con orgullo. Me encargaba de las facturas, de la limpieza profunda de la cabina cuando él descansaba y de organizar su bitácora de viaje. Sin ti, este camión no se movería, me decía él siempre, dándome un beso en la frente. Y yo le creía que éramos un engranaje perfecto, que mi estabilidad en casa era el combustible que lo mantenía a él seguro en la carretera. Nunca sentí celos de su libertad, porque pensaba que esa libertad nos pertenecía a ambos. Pero la verdad tiene una forma muy extraña de salir a la luz, a veces escondida en el rincón más insignificante, esperando el momento justo para destruir la paz que tanto te costó construir. Era un martes por la mañana, un día gris y frío, de esos en los que la humedad se te mete en los huesos. Carlos se había quedado dormido después de un viaje agotador de 2 semanas, y yo, como siempre, decidí aprovechar para limpiar la cabina de su camión. Me puse mis guantes, agarré los productos de limpieza y subí a ese espacio que para mí era casi sagrado. Empecé por el tablero, quitando el polvo de los diales, y luego pasé a la litera. Al levantar el colchón para cambiar las sábanas, algo cayó al suelo con un sonido seco. Era una pequeña carpeta de cuero gastado que nunca antes había visto. Mi curiosidad pudo más que mi respeto por su privacidad. Al abrirla, no encontré mapas ni facturas de combustible. Encontré una vida paralela. Había recibos de hoteles de lujo en ciudades donde él decía que dormía en la cabina para ahorrar. Había fotos de él con una mujer joven, sonriendo en cenas románticas, con una mirada que ya no me dedicaba a mí desde hacía años. Pero lo que me rompió el alma fue una nota escrita a mano. Gracias por este tiempo. Cuento los días para que vuelvas a pasar por aquí. En ese momento, el aire se volvió pesado y el olor a diésel que tanto me gustaba empezó a darme asco. Cada recibo tenía una fecha que coincidía con sus retrasos por mal tiempo o problemas mecánicos. La cabina, que yo cuidaba con tanto esmero, se convirtió de repente en el escenario de una traición sistemática y calculada, financiada con el tiempo que él nos robaba a nuestros hijos y a mí. Me quedé allí sentada, en el asiento del conductor, con la carpeta abierta sobre mi falda y las manos temblando de una forma que no podía controlar. Miraba por el parabrisas hacia nuestra casa, esa casa que yo sentía como un refugio y que ahora me parecía una cárcel construida con mentiras. Carlos seguía durmiendo profundamente, roncando con la tranquilidad de quien se cree impune. Sentí una furia sorda, una llama que empezó a quemar cada uno de los recuerdos felices que tenía con él. No bajé del camión a gritarle, no desperté a los niños para que vieran el monstruo que era su padre. En lugar de eso, cerré la carpeta, la guardé exactamente donde estaba y me quedé mirando el volante. Ese volante, grande y pesado, que siempre me había parecido una herramienta prohibida para mí, de repente se convirtió en mi única salida. Me di cuenta de que mientras yo limpiaba los restos de su traición, él se sentía el rey del mundo. Pensé en todas las veces que me dijo que yo no entendería lo duro que era su trabajo, que el camino era solo para hombres fuertes. Una risa amarga brotó de mi garganta. Si él podía llevar esa vida doble con tanta facilidad, yo podía llevar ese camión con mucha más dignidad. Esa misma tarde, sin decirle una sola palabra de lo que había descubierto, busqué en internet la escuela de conducción de carga pesada más cercana.
El plan no era solo dejarlo. El plan era quitarle lo que más amaba, su libertad sobre ruedas. Durante los siguientes meses, viví una doble vida, pero a diferencia de la de Carlos, la mía estaba impulsada por el hambre de justicia. Mientras él estaba fuera, en sus supuestos viajes interminables, yo dejaba a los niños con mi madre y me subía a los gigantes de la escuela de conducción. Al principio, mis manos pequeñas se sentían ridículas sobre el enorme volante y el ruido del motor me intimidaba, pero cada vez que sentía miedo, recordaba aquella carpeta de cuero y la rabia me devolvía la fuerza. Aprendí a domar las 18 ruedas, a entender el lenguaje de los frenos de aire y a retroceder en espacios donde antes me costaba meter mi coche pequeño. Me saqué la licencia sin que él sospechara nada, guardándola como un arma cargada bajo el colchón. El día que finalmente lo descubrió, no hubo una gran discusión, solo un golpe de realidad que lo dejó mudo. Carlos regresó de un viaje y con su habitual arrogancia empezó a quejarse de lo cansado que estaba y de lo difícil que era su vida. Yo, con una calma que me sorprendió a mí misma, saqué mi carnet profesional y lo puse sobre la mesa de la cocina, justo al lado de su café. ¿Ves esto?, le pregunté, mirándolo fijamente a los ojos. A partir de mañana, ya no vas a tener que sacrificarte tanto. He conseguido trabajo en tu misma empresa y lo mejor de todo es que me han asignado tu ruta habitual por la Ruta 9. El color desapareció de su rostro en un segundo. Intentó reírse, intentó decir que era una broma, pero mi mirada le dijo que el tiempo de las bromas y de las limpiezas de cabina se había terminado para siempre. El día que me subí al camión para mi primer viaje oficial, el aire se sentía diferente, más puro. Carlos estaba parado en la entrada de casa, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba la incredulidad con una rabia impotente. Ya no era el héroe del asfalto, era solo un hombre pequeño, atrapado en sus propias mentiras, viendo cómo su mujer tomaba el control de la máquina que él usaba como excusa para su traición. Le entregué las llaves de la casa y le dije: ahora te toca a ti esperar. Te toca limpiar, cocinar y contar los días, aunque no te molestes mucho, porque no sé si habrá un regreso para ti. Metí la primera marcha, sentí la vibración del motor en todo mi cuerpo y por primera vez no sentí miedo, sino una liberación absoluta. Manejar por la Ruta 9 sola, sin su sombra, fue una revelación. Cada kilómetro que recorría era un trozo de mi dignidad que recuperaba. Pasé por los mismos paradores donde él se escondía para llamarla. Crucé los mismos puentes donde él tejía su red de engaños, pero ahora el asfalto me pertenecía a mí. Los colegas, al verme por la radio, se sorprendían, pero pronto el respeto se ganó a pulso. Ya no era la mujer de Carlos, era una conductora más, una que no necesitaba carpetas de cuero ni vidas secretas para sentirse poderosa. Descubrí que la carretera no es un lugar para hombres fuertes, sino para almas resilientes. Mientras veía el sol ocultarse tras el horizonte desde mi cabina, entendí que Carlos no me había robado 15 años. Me había estado preparando, sin saberlo, para el momento en que yo finalmente tomaría el volante de mi propia vida. Hoy, mi vida ya no se mide por la espera, sino por los destinos que elijo conquistar. Carlos intentó recuperarme, intentó decir que podíamos empezar de cero, que él también podía cambiar, pero las palabras se las llevó el viento de la Ruta 9 hace mucho tiempo. El divorcio fue solo un trámite. La verdadera separación ocurrió el día que dejé de ser su sombra para convertirme en mi propia luz. Mis hijos me ven con una mezcla de asombro y orgullo. Saben que su madre no solo es la que los cuida, sino la que domina las rutas, la que no le teme a la soledad,
ni a las distancias. He descubierto que la libertad tiene un sonido muy particular, el del viento golpeando el parabrisas a 100 kilómetros por hora. Este viaje de 3 historias llega a su fin, pero el camino para nosotros, los que vivimos sobre ruedas, nunca termina. La Ruta 9 ha sido testigo de traiciones, de corazones rotos y de regresos amargos, pero también es el lugar donde muchos de nosotros hemos encontrado nuestra verdadera fuerza. Si estás escuchando esto desde tu cabina, si te sientes solo o si sospechas que el hogar que dejaste atrás no es lo que parece, recuerda esto: el camión siempre te llevará adelante, pero solo tú decides quién se queda en el asiento del acompañante. No cargues con pesos que no te pertenecen. La carga más valiosa que llevas eres tú mismo. Buena ruta, compañeros. Que el asfalto sea siempre vuestro aliado y que nunca os falte la luz en el horizonte. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje emocional por la Ruta 9. Estas 3 historias nos recuerdan que, aunque la carretera sea nuestro oficio y nuestra pasión, lo que dejamos en casa es lo que realmente le da sentido a cada kilómetro recorrido. Perder la confianza es como perder los frenos en una bajada peligrosa. A veces no hay vuelta atrás, pero queremos escucharte a ti. ¿Qué sentiste al escuchar estos relatos? ¿Te has visto alguna vez reflejado en alguna de estas situaciones? O quizás has pasado por una experiencia similar en la ruta que te gustaría compartir con la comunidad. Deja tu comentario abajo, los leemos todos. Tu historia puede ayudar a otro colega que esté pasando por lo mismo en este momento. Si te gustó este especial de traiciones, no olvides darle un buen like y suscríbete para que nunca te falte compañía en tus viajes. Cuídense mucho ahí fuera, mantengan los ojos en el camino y el corazón tranquilo. Buena ruta, colegas, y hasta el próximo destino.